Un segundito, que pongo esto a grabar. Ahora sí. Bueno, oramos. Padre, gracias por el tiempo de estudio que tuvimos recién juntos en el aula, viendo diferentes temas y en todo, Señor, buscando crecer para poder servir a tu iglesia. Señor, tú has empezado tu obra en nuestras vidas y usas tantas herramientas para forjar a Cristo en nosotros. Y, Señor, en esa obra tú has querido también que tengamos estos tiempos para darnos herramientas, para darnos el estímulo que tanto bien nos hace de tu pueblo, el compartir, Señor, el hablar de tu obra, el hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por eso. Y te pido que uses también este tiempo que vamos a tener ahora, estudiando la lucha con el pecado. Danos, Señor, la gracia de poder entender verdad y creerla y vivirla para que podamos crecer, honrarte a ti con nuestra vida y ser instrumentos limpios, útiles para tu gloria. Te encomiendo todo esto a ti, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mañana me gustaría que, digamos, con el estudio que habíamos comenzado a principio de año, con el libro de Sher que estamos usando, y quiero avanzar a un concepto. Bueno, pues, la última vez estuvimos hablando acerca de los sentimientos y cómo se relacionan con la vida de santificación. Decíamos que sin duda el Señor nos hizo con la capacidad de sentir, pero el problema es que muchas veces queremos que los sentimientos gobiernen la santificación y no es así. Los sentimientos se cambian, son estimulados por diferentes situaciones, por nuestro contexto, por nuestro propio corazón, y no es un buen parámetro para saber dónde estamos en nuestra vida espiritual. Eso no sería bueno pensar que la forma en la que medimos cómo estamos es cómo nos sentimos, ni tampoco deberíamos sentir algo para poder actuar o avanzar en una forma que el Señor nos llama a hacerlo. Todo lo contrario, o sea, somos llamados a pensar correctamente y dejar que la verdad de Dios dirija nuestra vida. Hoy quiero que veamos otro aspecto de la lucha con el pecado y la santificación, y es la relación que tiene la fe con la santificación. Creo que todos sabemos que la fe es central en nuestra vida cristiana. Y habría 1000 textos para ir, pero vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Versículo 6. Lo que tenemos acá es un reflejo de cómo se ve la vida de fe en una persona. Este es el llamado que el autor de los Hebreos está haciendo, es seguir el ejemplo de estos. Ahora, lo que da a entender el autor de los Hebreos es que el punto es la fe, lo demás es la evidencia de esa fe, cómo esa fe se va a ir viviendo en todas las circunstancias de la vida. Y el llamado a estos hombres que están escuchando lo que el autor hebreo está diciendo es a no
a no dejar que su entorno, sus circunstancias, sus temores dirijan ahora sus decisiones, sino que sus convicciones las dirijan. Tienen que seguir el ejemplo de los hombres que lo han vivido así a través de toda la historia, los hombres y mujeres de fe. Y en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y lo que dice el texto es que agradar a Dios requiere fe. La fe inicial, la fe continua, ¿no? La fe por la cual debemos vivir. La fe es la que va a producir la clase de vida que va a ser agradable a Dios. ¿Y en qué forma la produce? Menciona dos elementos. Lo primero dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Con esta expresión, el autor de los Hebreos está tomando del Antiguo Testamento la expresión de nombre del Señor, cuando ahí en Éxodo le dice a Moisés, yo soy el que soy. Está tomando esa expresión, el yo soy, el es, la está trayendo acá y la está usando para decir el, que se acerca a Dios, tiene que creer que Él es. En esta expresión que Él es, no solamente está diciendo que tiene que creer que hay un Dios, que eso hasta los demonios lo creen, ¿no? Sino que Él tiene que creer en el Dios tal como fue revelado en las Escrituras, en el yo soy, y esta fe, ¿no es cierto? No es como Santiago ahí dice, ¿no es cierto?, que los demonios creen y tiemblan. Esta no es la fe solamente que asiente, sino que se sujeta a lo que Él es. El inicio de la fe es un reconocimiento de quién Dios es, tal como Él mismo se describe, y una voluntad inclinada a Él. La segunda expresión se cree que es galardonador de los que le buscan. Esta idea del galardón es el premio, la recompensa, y ¿a qué se está refiriendo este premio o esta recompensa? Si bien la Biblia habla acerca de las recompensas que Dios va a dar, la fidelidad, acá no está hablando de eso, está hablando sobre la recompensa de la fe. En otro sentido, es la salvación que viene a través de la fe. En otro sentido, que conoce la fe verdadera, la gracia de Dios, que se otorga por medio de la fe. Entonces, ¿qué es fe? Bueno, la fe es lo único que va a ser agradable a Dios, la vida de fe, la vida que es el resultado de la fe. O sea, es un reconocimiento de quién Dios es, tal como Él se reveló en las Escrituras, y una disposición a rendirse a ese Dios, porque hay una recompensa o hay un resultado real en torno a esa fe. Yo creo en el fruto de esta fe, en la salvación que va a ser dada. Entonces, esto es fe. Desde el primer día, el día 1, cuando yo creí en el Evangelio, eso es lo que pasó en el corazón. Esa fe comenzó el día 1, la fe que ahora va a servirle al creyente como una protección en contra del pecado. Una de las formas en las que entendemos la lucha con el pecado es entendiendo este principio de la fe. Esto está en Efesios capítulo 6. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es descrita ahí como un escudo. El escudo romano, el escudo que cubre todo el cuerpo, el escudo con lados rectos, ¿no es cierto?, que se traban uno al lado del otro,
frente a la formación de los soldados. Este es el escudo de la fe. Y dice ahí que el escudo de fe puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto es algo interesante porque no solemos pensar en la lucha con el pecado de esta manera. No solemos pensar que es la fe el punto crítico. Otro pasaje para complementar esto está en Romanos, capítulo 14, versículo 23. ¿De qué manera obra la fe en este momento crítico de la lucha con el pecado? Romanos 14, 23 dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, a veces hacemos el sentido de ese texto para decir esto. Es importante que vos estés seguro en lo que haces. Entonces, lo importante es eso, no dudar. El problema es que a veces pecamos sin duda, ¿no es cierto? El que no dude no lo hace bueno a lo que estoy por hacer. El principio no es tanto de que no dude, sino el principio es está relacionando la conciencia con la lucha con el pecado. Está mostrando este principio. Si yo sé que algo es pecado, y lo hago igual, lo que eso demuestra es falta de fe. Toda la falta de fe es pecado. Dicho de esta manera, cuando yo peco, sabiendo que lo que estoy haciendo es pecado, lo que está evidenciando eso es falta de fe. Por lo tanto, la batalla por el crecimiento espiritual es una batalla por creerle a Dios. Creerle a Dios es el punto crítico para poder vencer el pecado. Por lo tanto, crecer espiritualmente. Es creerle a Dios. No, tenemos que ampliar el concepto de fe un poquito más. Eso, veamos un par de pasajes. Yo se los voy a leer, los pueden tomar nota si quieren buscarlo, pero vamos a ir pasando por cada uno de estos pasajes. Primero, Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es fe? Según este concepto antiguo, lo que Salomón le decía a su hijo, es lo que es fe. Bueno, la fe tiene que ver en qué confiamos. ¿Confío en mí mismo o en Dios? ¿Confío en mi criterio o en Dios? ¿Confío en mi evaluación? ¿Confío en mis sentimientos? ¿Confío en lo que yo entiendo que es para mis propios mejores intereses? ¿Confío en Dios? Podríamos sacar el principio de este versículo, podríamos decir que la fe se abraza humildemente de Dios, tal como Él se nos reveló a nosotros en gracia. Tal como Dios se reveló a nosotros en gracia, la fe humildemente lo abraza. Dice, esto es verdad. Vea lo que vea, sienta lo que sienta, experimente lo que experimente, es verdad lo que Dios dijo. Confío en Él de todo mi corazón, no me apoyo en mi propia prudencia. Eso sería fe. ¿Vos entendés por qué esto es tan importante en la batalla contra el pecado? Que la batalla el pecado lo que va a hacer es seducirte, apelar a tus propios deseos, a tus propios intereses, a tus propios pensamientos. La fe, la que va a protegerte. Entonces, tendríamos ahí un concepto. Otro concepto está en Romanos 8, 28 y 39. Lo cual dice, estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La fe es una confianza, seguridad en cuanto a su objeto. La fe en sí misma no representa ningún beneficio. Es el objeto de la fe. O sea, es aquello en lo cual yo estoy confiando, lo que va a dar el beneficio. En este caso es Cristo. Pero la fe lo que representa es una confianza absoluta en ese objeto. Una confianza completa en que ese objeto representa mi mayor beneficio. Eso estoy seguro. En Hebreos 11:1, la definición bíblica de fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe arraiga nuestra esperanza en las promesas de Dios. Fíjate, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Arraiga nuestra confianza en las promesas de Dios. Dirige nuestra vida de acuerdo con las instrucciones de Dios. La fe mira más allá del presente, algo que todavía no es, pero va a caminar hoy en base a convicciones, a certeza, a seguridad, sabiendo que ellas son las instrucciones de Dios. Aun cuando no ve ninguna garantía externa, ningún otro fundamento de confianza, que sus ojos están puestos más allá de lo que le rodea hoy. Eso es fe. No podés imaginar cómo esto es importante en la santificación. En la santificación, Dios te dice, por ejemplo, que la pureza trae promesas y el pecado trae destrucción. Pero el momento, la sensación, el entorno, me dice todo lo contrario. Nunca me voy a olvidar uno de los discípulos que el Señor me dio, una de las personas que acompañé por varios años. Y después de un tiempo de acompañarlos, llegamos a ver cuánto afectaban recuerdos pasados de una vida de inmoralidad y deseos presentes de volver a esa vida. Y los pensamientos que venían todo el tiempo, los recuerdos, y las personas le instigaban en esto, ¿no? Su mamá, sus hermanos, que todo el tiempo se burlaban de él, diciendo que él como cristiano nunca se iba a casar, era un muchacho que habrá tenido en ese momento unos 24 años, 25 años. Pero claro, en su barrio, en su contexto, era un contexto de mucha inmoralidad, así que mucho antes sus hermanos, todos tenían sus novias y sus familias. Y entonces eso le ponía mucha presión. Y llegó un momento que empezó una espiral de angustia, de tristeza, de temor. Y al final, en la raíz de todo esto, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es incredulidad. La batalla real es una batalla por la fe, la confianza, la esperanza, la convicción. Esa es la batalla. La pregunta o lo que va a salir a luz es si hay fe o no, o qué clase de fe es la que hay. Un texto más, Marcos 9:24. Este es un clamor, ¿no es cierto?, con el que todos nos podemos sentir identificados. Si vos entendés la importancia que tiene la fe en tu vida, si vos entendés que la fe es el punto crítico, va a marcar tu crecimiento espiritual y tu victoria sobre el pecado,
Entonces este es el clamor con que te sentí identificado. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Parece que el creyente vive en esta dicotomía, ¿no es cierto? Por un lado está el incrédulo, y no cree, tiene una fe falsa. Está también el creyente, que vive en esta dicotomía. Por un lado él ha creído, pero lucha con creer. Y este es el factor crítico, lo que se refiere a Efesios 6. Tomemos el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es este llamado a crecer en fe. Bueno, la fe, como dice Santiago ahí en Santiago 2:17, la fe se manifiesta en las obras. Por lo tanto, podríamos llegar a esta conclusión. Si no estás viendo crecimiento, fruto en tu vida espiritual, la raíz del problema puede ser trazada hasta alguna forma de incredulidad en tu corazón. Todo pecado que cometemos, tiene como raíz una expresión de incredulidad, tanto en nuestra mente como en nuestras acciones. Y en Hebreos capítulo 11, volviendo ahí al pasaje donde arrancamos todo, si avanzamos un poquito más al versículo 24, se nos describe la vida de Moisés con estas palabras. Dice, por la fe Moisés, acá mira la relación de Santiago, la fe y las obras, ¿sí? La fe se va a manifestar ahora en la vida práctica. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, cogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios y gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, que tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuenta lo que está pasando acá? El autor de los Hebreos está describiendo lo que es la fe, cómo se ve en la práctica. Una de las formas en las que se ve la fe en la práctica es que el que cree considera los vituperios de Cristo como una mayor riqueza que los tesoros de los egipcios. Considera el sufrimiento del pueblo de Dios como algo digno de ser abrazado, más que los deleites temporales del pecado. Eso es lo que hace la fe en el corazón. Trae una convicción en cuanto a lo que es verdaderamente valioso. Por lo tanto, decíamos recién, cada pecado nace en la incredulidad. Porque en alguna forma yo dejo de ver el valor de Cristo, su gloria, como por sobre los deleites temporales del pecado. El autor de Hebreos dice eso, dice, la fe es la que produce eso. La fe es la que produce que yo vea esto. Por lo tanto, fue como él actuó. Fíjate con Moisés. Moisés estuvo en una posición en la cual probablemente ninguno de nosotros jamás estemos. Que Moisés, con solamente un chasquido de los dedos, podía tener todo lo que tus apetitos ahora están tan deseosos de obtener. Esas mujeres que codicia tu corazón, esas riquezas, esos logros, esa gloria, todo eso, Moisés lo podía tener solamente con decidirlo, abrazarlo. Pero la fe
hizo que él abandone todo eso y abrace a Cristo, en vez de los deleites temporales del pecado. Eso es lo que la fe puede producir en nuestra vida, lo que la fe debe producir en nuestra vida. Según el autor de los Hebreos, esto es lo que debe manifestarse. ¿Por qué? Porque la fe produce obras. Pero claro, Santiago también nos dice que la fe puede fingirse. ¿Cómo es la fe fingida? Bueno, la fe fingida es la fe que no produce obras. La fe que dice, yo creo, pero a la hora de enfrentar la decisión, decide contrario a la fe. Esta es la lucha, esta es la identidad del creyente y este es el llamado del creyente, es a vivir por fe. Ahí en Romanos, capítulo 15, versículo 13, explica aún otro elemento de lograr de la fe. Esta fe, cuando dice que tenía por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, no quiere decir que no había lucha. No quiere decir, no dice eligiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que desear disfrutar de los deleites temporales, no quiere decir que él se alegraba estando en ese sufrimiento. No, 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 o sea, las luchas eran reales. Justamente ese es el punto. La fe no espera el deseo para actuar. El deleite viene después que la fe es ejercitada. Este es el gran engaño del pecado. Que el pecado cuando llega se presenta en una forma de deleite. Si yo actúo por el deleite y no por la verdad, lo que estoy mostrando es falta de fe. Porque la fe actúa de forma independiente del deleite. Experimenta el gozo verdadero como resultado de esa fe ejercitada. Lo que dice acá en Romanos 15:13, dice así: y el Dios de esperanza llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El gozo y la paz suceden en el creer. No vienen primero. Vienen como el resultado de la fe verdadera, el ejercicio de la fe. Esto está relacionado con lo anterior que estábamos viendo en cuanto a las emociones, la relación entre las emociones y la santificación. Decíamos, vivimos en una cultura donde nos hace igualar emoción con santidad o crecimiento y madurez. Entonces, lo que intenta la cultura es estimular las emociones. Decíamos la semana pasada, el problema no es la emoción, el problema es que la emoción que honra al Señor es la emoción que es el resultado de la obediencia. Ahora lo podríamos decir así: la emoción que honra al Señor es la emoción que es el resultado de la obediencia, que es producida por la fe. Entonces, decíamos la vez pasada, no es que yo, por ejemplo, decíamos, estoy en el culto, quiero adorar al Señor. Lo que yo intento, lo que haces no es estimular tu emoción, después decir que esa emoción es verdadera adoración. Lo que haces es pensar la verdad, creerla, someterte a ella, y eso produce una emoción natural de la fe. Esa es la emoción, el gozo que honra al Señor. Es lo mismo que dice este pasaje.
Un pasaje más. Y vemos ahí en el versículo 27, Hebreos 11. Va a decir, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe dejó Egipto. Ese abandono es el punto, ¿no es cierto?, donde Disney y la Biblia se separan. Que si vieron la película o si vieron la película clásica de Moisés, lo que ves en la película es que Moisés está ahí en Egipto como el príncipe, no sabe bien quién es él, de repente se entera quién es él, y en un momento, en una situación bastante confusa, sin saber por qué, termina matando a un egipcio y entra en pánico. Así que sale corriendo, que tiene miedo que Faraón lo mate. Pero el pasaje que acabamos de leer dice todo lo contrario a esa imagen, ¿no? ¿Por qué se fue Moisés de Egipto? Se fue de Egipto por la fe. Se fue de Egipto no temiendo la ira del rey, que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuál es el cuadro? Moisés siempre supo quién era él. En un momento, lo que pasó fue que Moisés decidió emprender la liberación de Israel. Y al intentar emprender esa liberación, según Hechos, cuando Esteban narra la historia, él la narra dando a entender esto. Él pensaba que sus hermanos iban a entender que Dios le iba a dar libertad por medio de él. Sus hermanos le rechazaron. Y los judíos, ¿no es cierto?, le responden, ¿quién te puso por gobernante o juez sobre nosotros? Así que Moisés se va. ¿En base a qué se va? Él no se tenía que ir. Él se va por la fe. Él se va porque sabe quién es él. Él sabe lo que Dios va a hacer con él. Y él confía en algo que todavía no ve. No ve nada. No ve ni siquiera ninguna reacción en la vida de este pueblo que no le quiere recibir. Él se va. Un día va a volver. Dios le va a mandar de vuelta. Fue un acto de fe. Fíjate este concepto. Por la fe dejó Egipto. La fe implica una renuncia personal, un abandono completo de mis intereses y una entrega en la que me confío a mí mismo, a Cristo, a sus intereses, a sus propósitos, más allá de lo que veo o siento. Yo sé que es verdad por lo que Él ha dicho, lo que Él es. Yo quiero entregarme por Él. Eso es fe. Esa es la naturaleza de la fe. Y ese es el escudo que tenemos a que nos proteja de los dardos de fuego del maligno. La lucha con el pecado es un ejercicio constante de fe. Es un crecimiento en fe. Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, líbrame de mi incredulidad. Quiero creer más y más. Y esa fe que comenzó es la garantía de que Dios va a terminar la obra, de que va esa fe a ser pulida más y más hasta que Dios logre todo el fruto que se propuso traer por medio de esa fe en nuestras vidas. Así que, bueno, vivamos por fe este día. ¿Sí? Oramos, terminamos. Padre, gracias por la obra tan
tan sabia que tú emprendiste en nosotros. Que, Señor, aún la santidad no es el resultado de nuestras disciplinas, esfuerzos, actividades, sino que es tu obra, tú salvas. Eso no nos hace pasivos, claro que no, nosotros debemos creer. Y a medida, Señor, que tú permites que esa fe se exprese en nuestra vida, tú muestras tu poder, respondiendo, dando todo lo que tú prometiste. Porque tú eres un Dios fiel, un Dios que no falla. Y Señor, engañoso que es nuestro corazón, cuántas mentiras cree. Líbranos, Señor. Ayúdanos a hacernos de tu verdad. Ayúdanos a cargar nuestra mente con tu verdad para que tengamos el material que tenemos que creer. Ayúdanos, Señor, a responder en ese momento de fe a lo que tú dices, para que podamos recibir todo lo que tú has prometido y que podamos creer que tú eres y que eres galardonador de los que se acercan a ti. Encomendamos, Señor, nuestra vida a ti y este día. Ayúdanos a que este día podamos ejercitar esa fe y vivir, Señor, en fe, y que tú seas glorificado en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, tengan una linda tarde. Gracias, Dios les Mati. bendiga. Gracias. Realmente bendiciones a todos.